Ahí sí, ahora sí estamos grabando. Ya, entonces te contaba, Emelita, hola Romina, Hola. que durante la semana voy a ver la manera de que tengamos bien, la corrección del control para que lo tengan para el examen. Profe, Bien. yo revisé y salen, por ejemplo, salen todas las malas que tuve, igual sale como una nota. Ah, ya, es que eso es lo que le estaba preguntando a la Sí. Macarena. Se supone que si uno pincha arriba de tu pregunta, te va a salir cuál era la correcta. Sí, sale como revisión y ahí sale todo Ah, detallado. perfecto. Sí, Gracias, sí gracias sale. Romina. Entonces eso ya está ya. Sí, Sí, lo que estoy viendo ahora que se los voy a mandar, yo creo que es que el día de la mamá mañana, tal vez se los pueda mandar para el lunes o para el martes, la nota exacta, porque algo ocurrió que está arrojando el puntaje y no está Sí, arrojando la nota, ¿ya? Y la verdad es que no me manejo tanto ahí, entonces yo esperaba que saliera la nota y no salió la nota, pero sale el puntaje, que más o menos, por lo menos las hace saber más o menos cómo están. Pero espero. profesora. Mira, si me pongo a aplicar, a lo mejor se las mando mañana mismo, ya hoy día en la noche tal vez, y si no, más tardar el lunes para que estén tranquilas con eso, ¿ya? Ya. La nota del control, que, que es un 20%, ¿ya? Profesora. Eh, Le contaba a la Emerita que en la mañana no grabé la clase, chicas. Según yo, grabé, pero no grabé. Así que ustedes le cuentan a las chiquillas que no estuvieron, pues fue como fome, porque la verdad es que se dio un diálogo súper amigable, me hubiera gustado que nos hubiera quedado ese registro, pero bueno, ya no quedó ya porque me superó la tecnología, parece. Según yo estaba grabando y, y muy divertido porque mi hijo me dice, pero salía un circulito rojo, no tengo idea, le digo yo si salía un circulito rojo y tenía que salir el circulito, así que bueno, pero ya fue ya, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Mami, Profesora, ahí llegó de nuevo. Sí, Macarena. eh, sí, me habla la compañera Claudia Gutiérrez que me dice que le recuerde que ella está dando un examen de otro ramo, ahora en la tarde. Sí, Macarena, yo le escribí a ella por mensaje interno y Ujú. le expliqué lo que iba a pasar con ella durante la tarde. Ya, ¿Ya? Así que lo tengo gracias. presente su situación. Ya, ¿Ya? gracias, profesora. Ya, de nada, gracias a ti. Con las que estoy pendiente son solamente entonces con la Claudia Soto. ¿Cierto, Macarena? Solamente estoy pendiente con la Claudia Soto. Sí, ¿Ya? solamente ella. Ya, yo le puse a la Claudia en el interno también de que cuando ella estuviera en condiciones me hablara. Si Ya, no está en condiciones de hablarme por ahí, se puede comunicar contigo, tú me lo dices y durante la semana, cuando ella pueda, entendiendo la situación, eh, por eso no le quise poner ni día ni nada, sino que cuando ella esté en condiciones se comunique, me hable o a través tuyo, no sé, ya. ¿ah? Para que Bueno, lo podamos resolver eso con tranquilidad en estos momentos. ¿Ya? Eh, ya. ya, chiquilla, entonces me decía Merita que había sido un poco difícil la prueba, el control. ¿Qué dicen ustedes? ¿Un poco difícil o un poco larga? Largo, profe. Larga. Un poco Muy larga, largo. ¿cierto? Por eso tenían harto tiempo. ¿Ya? Un Sí, poco larga y, y difícil extenso. o no, o no tan difícil. Es que después Muy, analizando la prueba, porque puede ser de que en el momento hayamos estado toda ansiosa tratando de hacer las que, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo traté de hacer las primero las que yo sabía y después me fui al último a las que me costó más. Entonces yo igual, por ejemplo, igual estaba contra el tiempo cuando decían falta poco, uy, ahí me entré a apurar harto. Pero después ahora analizándola y claro, pues uno dice, chuta, igual fueron errores que uno no analizó bien. Bien, bien, Romina. Mira, yo creo que una de las cosas importantes que va ocurriendo y que les va a ocurrir a medida que van avanzando en la carrera es que
los controles, ¿cierto? O las actividades son cada vez de más aplicación y pensar que de memorizar, ¿ya? Algunas cosas sí, siempre hay algunas cosas que tenemos que memorizar, pero en el fondo lo que tú dices, oh, debiera haber leído bien, oh, si me hubiera fijado bien, ¿fija? Había una palabra, había un concepto, y eso no es casualidad, Romina, porque cuando uno pone un concepto que es diferente a una palabra, hace cambiar totalmente el sentido, ¿cierto? Y lo importante es que ustedes como futuras educadoras se den cuenta que ese sentido no es el que corresponde, ¿ya? Así que bien, yo creo que ya pasaron, ya pasó esto. Algunas de estas preguntas se repiten en el examen, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante de que ustedes revisen, ¿ya? Cuáles son las correctas, ¿cierto? Y hagan también, como dices tú, Romina, una revisadita, y qué me pasó, leí muy rápido, porque obviamente el examen, chiquillas, va a ser un poquito más duro también, porque vamos a tener un poquito más de materia también, ¿ya? ¿Va a ser la misma modalidad? Va a ser la misma modalidad, pero yo te diría que con más estudios de caso o análisis de caso. Entonces, ahí también hay que estar clara para poder analizar, ¿cierto?, cómo corresponde, ¿ya? Pero yo creo que la misma modalidad, esperando que en el examen me resulte y les arroje de inmediato la nota, y si no, me tienen un poco paciencia, y se la voy a tener que entregar, no sé, pues ese día en la tarde, ya, o al otro día, ¿ya? Porque como les digo, me da la impresión de que ahora, pero tengo que revisarla, arrojó puntaje, ¿ya? Así que en eso voy a estar. Ya, chiquilla. Entonces, vamos a iniciar la temática que vamos a tratar hoy día, ¿ya? Y vamos a tratar una temática bien interesante, que es la atención temprana, ¿ya? Vamos a hablar un poquito también de los equipos multidisciplinares, en términos de qué significa eso para la atención a la diversidad, y también detenernos un poquitito en qué pasa con las familias que están tras de estos niños o con estos niños, ya diferentes, que entre todos son diferentes y tienen características diferentes. Entonces, ¿qué pasa con la familia y cuál sería nuestro trabajo, nuestra labor ahí con la familia? ¿Ya? Voy a compartir la pantalla. Ustedes me van contando, me refuerzan positivo si lo logro, por favor. ¿Aquí cómo vamos? Bien. Atención temprana. Bastante. ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Sí. Se ve bien. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo atención temprana, ¿cierto? Equipos y familias en trabajo colaborativo. No es menor, ¿cierto?, que habla de equipos, ¿cierto? Entendiendo los equipos, como lo vamos a ver más adelante. No la educadora solita y guachita por ahí, sino que la educadora con un equipo que la puede apoyar, un equipo multidisciplinar. ¿Dónde podemos encontrar estos equipos cuando no los tenemos en el jardín infantil o en el colegio? En el colegio puede haber más, pero cuando no los tenemos en el jardín. Consultorio. Consultorio, muy bien, excelente, ¿cierto? Consultorio, donde podemos buscar ayuda y trabajar en conjunto, colaborativamente, ¿cierto? Con las redes, ¿cierto? Y con los otros profesionales. Y aquí aparece también, ¿cierto? Entonces, equipos y familias, ¿ya? No podemos dejar la familia fuera, ya lo hablamos, que era un pilar, del triángulo, ¿cierto?, más importante para trabajar con los niños y las niñas. Entonces tenemos acá, ¿qué es la atención temprana, ¿cierto? Es un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil, por eso es temprana, ¿cierto?, a sus familias y al entorno. Entonces aquí tenemos tres aspectos muy importantes, porque uno podría entender, ¿cierto?, que una atención temprana
o como se le decía antiguamente, ¿cierto? Mal dicho, estimulación temprana, ¿cierto? Era solo para el niño o la niña. Sin embargo, aquí tenemos esta nueva concepción que nos habla, ¿cierto?, de atención temprana como intervenciones dirigidas a los niños o las niñas, a sus familias y al entorno. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de estas intervenciones que están dirigidas, ¿cierto?, tanto a los niños, las niñas, las familias como al entorno? Es atender lo más rápidamente posible las necesidades transitorias o permanentes, ¿cierto? Ya lo vimos eso en el decreto 83, ¿cierto? Que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, ¿cierto? Un bebé prematuro, ¿cierto? Un niño que es prematuro, porque dice ahí, si ustedes se fijan, dice niños con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, cuáles son niños de alto riesgo que nosotros podríamos pensar que podría tenerlo, por ejemplo, un niño prematuro, ¿cierto? Un niño en riesgo social. Esos son niños a los cuales uno podría suponer, ¿cierto?, que tienen mayor riesgo y podrían tener entonces un retraso o un problema en su desarrollo. ¿Se entiende? Entonces, no es solamente entendida la atención temprana para aquellos niños o niñas, ¿cierto?, sus familias y el entorno, que ya presentan claramente, ¿cierto?, alguna necesidad en términos del rezago de su desarrollo, sino que aquellos que pueden estar en riesgo de padecerlo más adelante. Entonces, mientras más tempranamente lleguemos, ¿cierto?, con la estimulación temprana, más se minimizan las consecuencias que este rezago del desarrollo pudiera tener, o trastornos en el desarrollo. ¿Se entiende? ¿Ya? Por eso es tan importante cuando se habla y se dice de que la labor que desarrollamos en los jardines infantiles de mayor vulnerabilidad es tan importante, porque es ahí donde se concentran, ¿cierto?, muchas veces niños de alto riesgo o con posibilidades, ¿cierto?, de, espérenme un poquito, con posibilidades de tener una problemática en su desarrollo. ¿Ya? Trastornos en el desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque son niños más deprivados, son niños, por ejemplo, donde hay poco lenguaje, por ejemplo, hay mal lenguaje, o, por ejemplo, no hay un apego seguro, no hay una familia que esté permanentemente preocupándose de su desarrollo o de entregarle las condiciones o las mejores condiciones para que logre el máximo potencial de su desarrollo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros queremos trabajar, ¿cierto?, o trabajamos con familias muy vulnerables, con niños muy vulnerables, ¿cierto? Porque es justamente ahí donde pueden haber mayores riesgos. Entonces la atención temprana aparece como una herramienta fundamental para que esos problemas, o trastornos que pudiera tener el niño en el desarrollo sean minimizados lo más posible. ¿Ya? Es lo que ocurre, por ejemplo, ustedes pueden haber visto cuando, por ejemplo, hay un niño con síndrome de Down, ¿cierto? Y tiene una red de apoyo importante y ese niño lo llevan al terapeuta, lo llevan, ¿cierto?, al fonoaudiólogo, lo llevan al kinesiólogo, lo llevan a cuanta cosa se les ocurre, ¿cierto? En el fondo está recibiendo una atención temprana, ¿se entiende, no? Se está recibiendo una atención temprana de distintos profesionales, porque además de los profesionales le están además entregando afecto, cariño, confort. Entonces, los logros en el desarrollo que va a tener ese niño con síndrome de Down versus el que no tiene esos apoyos va a ser una brecha gigante. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien dígame que sí? ¿Me entiende? ¿Cierto? ¿Me están siguiendo? ¿Ya? Así como, por ejemplo, como yo les decía, por ejemplo, un niño que ha tenido, por ejemplo, una desnutrición, que hoy día ya no es tan normal, pero antiguamente lo era, ¿ya? Es un niño de alto riesgo, ¿cierto?, que puede tener trastornos en su desarrollo y por lo tanto
si llegamos tempranamente con la atención temprana, valga la redundancia, va a tener menos repercusión en su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hace la atención temprana? ¿Cierto? Nos sirve como prevención, prevenir lo que puede venir, ¿cierto? Nos permite detectar qué es lo que está ocurriendo con el niño, ¿ya? Y intervenir con los otros profesionales, con la familia y también en el entorno, ¿ya? Entonces, es súper bonita la atención temprana porque puede cambiar la vida de los niños, de su familia y de los entornos. Y también ahí tenemos que hacer un aporte como educadoras en términos de que somos las que más podemos apoyar y saber realmente cuáles son las etapas de desarrollo del niño. No me pasa la imagen. ¿Sí? Estoy tratando de lograr. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Algunos aspectos que influyen, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? El enfoque de derechos en atención temprana, ¿cierto? Ustedes ya vieron la Convención de los Derechos del Niño, que aparecen un montón de derechos del niño, ¿cierto? Que tendríamos que resguardar con esta atención, si hablamos de la atención temprana, ¿ya? Están como a la base de la atención temprana. Y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que ustedes ya vieron y presentaron en sus trabajos. Entonces, que los niños y las personas con discapacidad, ¿cierto? Los niños, entendiendo que son todos diferentes, nos dicen el enfoque de derecho que es su derecho, en el fondo, tener una atención apropiada, oportuna, pertinente para cada uno de los niños. ¿Ya? Y yo puedo mandar un niño a un super colegio o a un super jardín y no ser pertinente para el niño. Entonces, aquí nos habla del enfoque de derecho, el derecho del niño, de cada niño. Ustedes me decían, ¿cierto? Uno de los principios era el interés superior del niño, ¿sí? Entonces, aquello que siempre pone como meta primera y última, ¿cierto? Que el niño esté bien, que el interés superior, cualquier otra cosa queda bajo el interés superior del niño. ¿Es lo mejor para el niño? ¿Han visto cuando los padres se separan, cierto? ¿Qué es lo mejor? El juez dice, ¿qué es lo mejor para el niño? No lo que quiere la mamá, no lo que quiere el papá. ¿Qué es lo mejor para el niño? ¿Ya? Puede equivocarse, pero por lo menos en el discurso así es. Por otro lado, tenemos el desarrollo cerebral. Ustedes ya tuvieron neuro, ¿cierto? Me dijeron que sí. Entonces, el desarrollo cerebral que nos dice que los primeros años de vida son los más importantes. ¿Se acuerdan, cierto? Ahí es cuando se produce la maravilla en el cerebro del niño y por lo tanto, otra vez aparece a la base de la estimulación, ¿cierto?, de la atención temprana. ¿Ya? Mientras antes yo llegue con la estimulación, mejor. Más efecto voy a tener, porque el cerebro está en su mejor momento para la intervención. Las ventanas de oportunidades, que son las que se dan en ciertos periodos del desarrollo, ¿cierto? Ojalá intervenir entre el nacimiento y los 2 años. Y ahí dice, ¿cierto? Fundamental entre los 0 y los 3. Cuando las mamás dicen, o los papás dicen, o los abuelitos dicen, no, sí que él se porta así, pero yo lo voy a arreglar cuando tenga 5. Cuando vaya al colegio, uno piensa como educadora, ya está tarde. Ya llegó tarde, ¿cierto? Porque se perdió el mejor momento del desarrollo cerebral, ¿cierto? Que es entre el nacimiento y los 3 años. ¿Estamos? Entonces, si pensamos en que ese derecho del niño, que por otro lado está con plenas condiciones para que esto ocurra, justamente cuando el niño está en mis manos. Por eso el educador es tan fundamental, porque después le puede tocar un súper profesor al niño cuando sea más grande, pero ya no va a estar con este desarrollo cerebral tan potencial como el que a nosotros nos toca. Y la responsabilidad que tenemos, porque puede ser para bien o para mal. O sea, impactan los niños para bien o para mal. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, que vamos a
vamos a, como dice aquí, ¿cierto? Vamos a hacer intervenciones. Esas intervenciones, si las hacemos nosotros, cuando el niño está mientras más pequeñito, mejor. Vamos a llegar más a tiempo, más vamos a poder hacer. ¿Ya? Y después tenemos, ¿cierto? Como una última imagen, el desarrollo humano, ¿cierto? Que las brechas aparecen en edades tempranas, ¿sí? Y que está súper claro que mientras más se invierte, mientras más tempranamente se invierte, más alta es la tasa de retorno, en términos de gobierno, ¿cierto? Y de educación. Si yo impacto, ¿cierto? En la edad más temprana, ¿cierto? La sociedad, por hablarlo así, ¿ya? Va a ganar a largo plazo, va a ganar más. Mientras más invierto aquí, atención, salud, educación de calidad, ¿cierto? Va a impactar a largo plazo, ¿cierto? Y va a tener un retorno mucho más importante para la sociedad completa. Menos violencia, gente más educada, más empática, ¿cierto? Con autoestima más alta, menos problemas de enfermedades mentales, y miles de cosas, ¿cierto? Menos sentirse segregados, sino que sentirnos parte, etc. ¿Ya? Tenemos por acá, entonces, lo que es el desarrollo infantil, porque estábamos hablando de niños que presentan dificultades en el desarrollo, ¿cierto? Entonces el desarrollo lo vamos a entender como la progresiva adquisición de funciones tan importante como es, ¿cierto?, el control postural, cuando el niño aprende a sentarse, ¿cierto?, a gatear, a caminar, ¿cierto? Cuando adquiere su autoestima de desplazamiento, la comunicación, ¿cierto?, el lenguaje verbal y la interacción social. Entonces, todos estos aspectos, que en el fondo estamos hablando de todo el niño, ¿cierto? Es parte del desarrollo y es parte de lo que nosotros tiene hitos. Nosotros sabemos que el niño se tiene que sentar alrededor de los, ¿cuántos meses, niña? 6. 6 meses, perfecto, ¿cierto? Ya sabemos que si un niño, por ejemplo, tiene 8 meses y no se sienta, ¿cierto? Por más que yo le pongo apoyos, ya hay una alerta, ¿cierto? Ya hay una alerta. Si yo tengo un niño, por ejemplo, que tiene 1 año y medio y no camina, ¿a qué edad debe ir a caminar? Al año. Al año. Al año, ¿cierto? Año 2 meses, más o menos. Algunos caminan un poquito antes. Pero 1 año y medio y yo veo que no camina, son cosas súper claras y visibles para nosotros, ¿ya? Que para a lo mejor un papá que tiene un solo hijo, a lo mejor no se da cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta. Entonces vamos viendo a qué nos referimos con el desarrollo. Entonces, cuando el niño presenta, ¿cierto?, algún retraso en alguno de estos aspectos, también en el lenguaje se nota mucho, ¿cierto? Los niños que no hablan, o que hablan mal, o que no hablan hasta muy tardíamente, ¿ya? Que no dicen ni siquiera unas palabras, porque hay niños que empiezan a decir algunas palabras, pero nunca logran, ¿cierto?, concretar su lenguaje, o no tienen un lenguaje comprensivo, tú le das orden y el niño no entiende, tú te das cuenta que el niño no ni siquiera comprensivo, ¿cierto?, que es el primer lenguaje que el niño logra, porque el expresivo llega después, pero el niño sí te entiende desde muy pequeño lo que tú le estás diciendo, ¿cierto? Cuando tú le dices lo que tiene que hacer, que te traiga algo, por ejemplo, ¿ya? Y uno se empieza entonces a dar cuenta que hay algo que está ocurriendo en el desarrollo del niño. Entonces, a la base del desarrollo, ¿cierto?, a la progresiva adquisición de estas funciones, está, por un lado, ¿cierto?, la base genética, y por otro lado, la base ambiental, ¿sí? ¿Dónde vamos a nosotros influir más fuertemente? ¿Ya? Obviamente que en la ambiental. Está claro, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. En la base genética, ¿podremos hacer algo? ¿Podremos intervenir? ¿Podremos ayudar? ¿Podremos hacer alguna de estas intervenciones, proponer estas estrategias? Porque en la ambiental está claro, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestro trabajo en sala, ¿cierto? Cómo vamos a proponer, cómo vamos a proponer experiencia, cómo nos vamos a manejar frente al niño y su familia y al entorno. Ya nosotros ahí podemos hacer mucho. Pero mi pregunta es, en la base genética, ¿podremos nosotros como educadoras hacer algo?
Pero ahí entra, bueno, es que ahí podía entrar como la estimulación que uno le da a su propio, por ejemplo, a los propios hijos que uno le cercano, como le estimula a uno más el lenguaje, como repitiéndome más las palabras, que lo pronuncien bien, ¿sería así? Ese es ambiental. Ay. Profesora, yo creo que no, porque lo genético por lo general es con lo que uno viene genéticamente predispuesto, entonces yo creo que ahí no podríamos nosotros hacer un trabajo mayor que más que nada el ambiental. ¿Ya? ¿Alguien más quiere opinar? No me dejen sola, opinen, háblenme. ¿Alguien más? Profesora, Sí. yo, Patricia Donoso, en cuanto a la base genética, a lo mejor pienso yo que podemos intervenir en regular su carácter, o lo que, no sé si es el carácter o el temperamento de ellos. Que sé que en alguna vez lo leí que es un porcentaje de herencia genética y otro que se crea. Ya, Eso pero sí, estamos trabajar con las ahí de emociones. nuevo, ahí de nuevo estamos hablando del ambiental, cómo tú desde fuera vas a intervenir, ¿ya? Ahí también estamos hablando desde fuera. Ya, yo se los voy a trabajando con la familia puede ser, ¿Cómo? trabajando con la familia, generando estrategias con Pero ellos. de fuera, también es de fuera. Todas esas ideas son buenas, pero son desde fuera. Entonces, yo se las voy a dejar a ustedes como inquietud, ¿ya? Porque es verdad que hasta que yo estudié, ya se nos decía claramente que lo genético, como bien me dice usted, es lo que uno trae y por lo tanto con eso te quedas. Eso es lo que te tocó y aguanta con eso el resto de tus días. Y lo ambiental era lo que podíamos trabajar y potenciar, ¿cierto? Positivo o negativo, como estoy diciendo. Si tú tienes una súper buena educadora, ¿cierto? Podría ser maravilla. Si tienes una educadora más o menos, ahí nomás. ¿Ya? Pero la ambiental siempre es como cuando nosotros decimos, cae la misma semilla, ¿cierto? Una cae en una tierra fértil y la otra cae en arena, ¿cierto? Siendo la misma semilla, va a tener resultados diferentes. ¿Se entiende? Entonces, el mismo niño que está con una educadora potente puede llegar muy lejos, el mismo niño cae en la arena, en una educadora, ¿cierto?, que no está comprometida, ni sabe, ni estudia, entonces se queda en la arena. ¿Ya? Por eso es tan importante lo que nosotros hacemos. Por eso es tan importante todo el aspecto ambiental que nosotros vamos a poder manejar, porque van a haber aspectos ambientales que no vamos a poder manejar. ¿No? Cuando el niño se va a su casa, ahí no, aparte de trabajar con la familia y esperar de que eso de alguna manera, ¿cierto?, se vea reflejado en el hogar, no podemos saber más. Entonces hay aspectos ambientales que nosotros podemos mejorar a través de estas acciones de la atención temprana y otros que no podemos mejorar. Pero les voy a dejar la inquietud con respecto a la base genética, porque como les decía, hasta cuando yo estudiaba, a uno le decían eso, ¿cierto? Que mira, lo genético es lo que te tocó y con lo genético tú lo puedes manejar desde fuera, como bien me lo decías tú, ¿cierto? Amoldar el carácter, qué sé yo, trabajar algunos, pero eso es todo de fuera. Pero hoy día hay estudios, ¿cierto? Y a eso las invito, de que la alimentación, lo que tú comes, cómo lo comes y en qué cantidades lo comes, puede llegar a cambiar tu propia genética. Es súper terrible, pero así es, ¿ya? Así que yo se los dejo de inquietud para la que quiera busque, ahí averigüe, porque ahí hay un tema que se está recién desarrollando, ¿ya? Y que es súper bonito, porque tiene que ver con cómo aquellos aportes que nos hacen los alimentos pueden cambiar estructuralmente nuestra genética, ¿ya? Ahí hay un mundo por resolver. Y imagínate lo que se abriría ahí, ¿ya? Pero les quiero dejar en el fondo la inquietud porque nos abre una luz de esperanza también, de que no todo lo genético es que yo lo tengo que cargar para el resto de mis días, sino que también lo puedo trabajar desde otros ámbitos, ¿ya? Profesora, ¿Sí? la Elena se está tratando de conectar, pero no, el internet no le da el pase. Talento. Ya, dígale que, ¿quién es? ¿Quién es? La Berta Andino.
No me llega su solicitud para aceptarla todavía. Sí. Ya, dígale que aquí estamos, que ahora sí estoy grabando y que va a quedar grabado, ¿ya? Ya. Profesora, ¿Sí? le habla Macarena. ¿Sí, Macarena? Me habló Karina Saldivia y me dijo que ella tampoco se podía conectar porque todavía no llega la luz al Ya, sector donde... lo mismo Macarena, dígale que esté tranquila, que va a quedar grabado y que ahora yo voy a dar las indicaciones para el taller y que trabaje con su grupo, Ya, por favor. Ya, gracias. ya, de nada. Ya, por otro lado, ¿cierto? Vamos a seguir, tenemos la plasticidad cerebral, ya, que también ustedes, esto sí, yo sé que ustedes lo estudiaron en neuro, ¿cierto? El desarrollo cerebral es importante y decisivo antes de los 7 años y especialmente durante los 3 primeros años de vida, cuando se forman o no conexiones neuronales importantes. Esto es tan importante porque son caminos que a lo mejor no están pulidos, pero que si no se forman ahí, ya no se formaron. Entonces es muy importante esta gama de oportunidades a la cual la que le tenemos que entregar a los niños, ¿ya? Y con mayor razón aquellos niños que están en mayor riesgo, ¿cierto?, de su desarrollo. ¿Ya? Entonces tenemos la ventana de oportunidades con gran potencial para crear un ambiente estimulante. Esa es nuestra labor, ¿cierto? Un ambiente estimulante, estimulante a todos los sentidos, estimulante a su autoestima, estimulante a sus posibilidades, estimulante a que yo no siempre estoy celebrando al que mejor lo hace, estimulante que no siempre estoy aplaudiendo al que termina primero, estimulante en el sentido de que no indirectamente lo hago sentir de que lo está haciendo mal, porque cuando yo aplaudo a todos los que hacen lo que yo quiero que hagan, le estoy diciendo al otro que lo está haciendo mal. Entonces también hay un análisis de cómo nosotros lo hacemos, lo hablábamos cuando veíamos las barreras, ¿cierto? Cómo nosotros poníamos esas barreras sin querer. Lo veíamos también cuando hablábamos de género, cómo sin querer, en el fondo, la mujer, por el solo hecho de ser mujer, ya tendemos a proteger a los varones y a exigir a las niñas, ya tendemos a premiar, ¿cierto?, inconscientemente a los niños que se dedican a cosas de niño y al revés, a sancionar, a lo mejor no abiertamente, pero a mirar con malos ojos, cuando un niño juega a las muñecas, o cuando una niña no quiere jugar a las muñecas, o no juega a las tacitas, o inconscientemente las invitamos siempre a trabajos más de atención, ¿cierto?, de cuidados. Entonces, ojo con este ambiente, ahí está Berta, ahí la añadí. Ojo entonces con este ambiente estimulante, ¿qué significa efectivamente un ambiente estimulante? ¿Ya? Entendiendo todo lo que ustedes ya saben del desarrollo infantil. Ya, sensible a los factores de riesgo, ¿cierto? Cuidado con el maltrato, con las desnutriciones, con los abandonos, ¿cierto? Con los traumas. Cómo yo me acerco a esos niños, cómo yo dispongo ambientes, ¿cierto? Y atención temprana multiprofesional, cuando yo necesito de otros para ayudar a un niño porque veo que su problemática es mayor. Entonces también eso tiene que ver, porque mira chiquilla, si ustedes no se dan cuenta, no se va a dar cuenta nadie. Es como cuando yo llegué a un jardín y encuentro un niño que tenía como 4 cototos aquí en la frente morados. Un niñito como de 3 años. Y le pregunto a la educadora, y le digo yo, ¿qué le pasa al niño? Y corre y me trae un cuaderno bien bonito, con un monito afuera el cuaderno. Y decía, por ejemplo, no sé, Pepito Pérez, ¿ya? Y adentro decía, cototo número 1, la fecha en que había llegado con el cototo y cuál es la razón que había dado la madre para el cototo. Cototo número 2, y así sucesivamente, y teníamos así un montón de historias de los cototos. Ustedes díganme, ¿quién es la encargada de activar, ¿cierto?, las redes cuando tú ves que un niño llega todos los días con un golpe? Es que no hay más. Si no lo salvas tú, no lo salva nadie. Nadie. Entonces, ojo con esto de estos factores, ¿cierto?, de riesgo, de desarrollo, que pueden ser, como les digo, abandono, ¿cierto? Pueden ser negligencias. Entonces, ojo con eso. No basta con que la educadora tenga un registro claro de lo que al niño le está pasando, si no lo está salvando, no le está dando ninguna posibilidad. Porque si no lo ven ustedes,
y buscan las acciones, no lo va a ver nadie. Ese niño va a seguir yendo a su casa y va a seguir llegando con los fototos más increíbles o con los golpes más increíbles. La mamá va a decir que se cayó en la cama, que se pegó en la puerta, que miles de... que pueden ser verdad, pero si al niño le están ocurriendo esas acciones, le están pasando, ¿cierto? Esos eventos en que efectivamente el niño se está golpeando, a lo mejor el niño tiene un problema de otro tipo y nosotros también somos las encargadas a despertar las alertas. ¿Ya? No estoy diciendo de que nosotros estemos diciendo la madre o el padre o alguien lo está golpeando. Yo estoy diciendo algo está pasando. Yo, educadora, digo, algo está pasando. No sé lo que es, pero tengo que darle un salvavidas a ese niño, una oportunidad. ¿Ya? Y si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer nadie. Nadie va a seguir así eternamente por la eternidad. Y es importante también los protocolos, saber cuáles son los protocolos que tiene el establecimiento a seguir, porque a mí me pasó hace muchos años, cuando tenía como 21, que fue mi primer trabajo, que había una niña que a mí me contaba que el papá le tiró un velador. No sé si se acuerda de esta historia, profesora, yo la he contado antes. Sí. Y al final yo fui a la casa de la misma niña, saqué la dirección, casi me echaron, porque no seguí el protocolo y ese tipo de cosas. Pero claro, como fue el impulso de protección, fue ir donde esta niña. Claro, porque es entendible, ¿cierto? Nosotros nos comprometemos con nuestros niños y nos quisiéramos llevar a todos los niños para la casa, pues si eso es lo que a uno le pasa, uno quiere llevarse a todos para la casa para uno protegerlos, pero es muy importante lo que tú dices, cuáles son los protocolos, cómo yo puedo seguir los protocolos, ¿cierto? Y de qué manera yo puedo buscar otras ayudas si esos protocolos no están cumpliendo, ¿cierto? No está pasando lo que yo quiero que pase. Entonces, es importante lo que tú dices, saber cuáles son los protocolos de protección para llegar con una buena atención hacia los niños, una atención temprana, ¿ya? Y los protocolos son diversos dependiendo de las instituciones, ¿ya? Entonces, pero existen protocolos, debieran existir, así que es bueno tenerlo claro, ¿ya? Y comprenderlos, porque a lo mejor esta educadora que yo les estoy contando, a lo mejor alguien le dijo que tenía que registrar y ella solo llegó hasta la parte de registrar, y registra, pero ese registro no nos sirve. ¿Ya? Después tenemos entonces, ¿sí? Lo que tomaba usted decía que la educadora tenía que tomar la iniciativa en caso de situaciones que sean como discriminatorias para los niños, ¿sí? Pero de repente hay educadores que como que están recién empezando, le da como temor a hacer eso, porque piensa que al tiro le van a echar, entonces uno como iniciativa lo hace, y claro, como decía la compañera, de repente pasamos de sobrellevar ese punto, pero es que es más porque la educadora no se atreve, entonces uno tampoco va a dejar que el niño siga ocurriendo esa situación. Claro, porque lo que tú dices, ¿cierto? El interés superior del niño siempre primero. Sí. Pero los protocolos son importantes. Cuando uno ve que la educadora, como bien dices tú, tiene temores, siempre hay alguien más al quien yo pueda acudir, ¿cierto? La directora, puedo acercarme, hablar con alguien, pero es importante que las intervenciones y activar todas las redes se haga correctamente. ¿Ya? Es que me hizo recordar un caso que me pasó el año antes pasado en Heterogéneo. Teníamos un niño que era muy vulnerable. Nosotros decíamos, así con simple vista decíamos nosotros que él tenía una dificultad de aprendizaje, pero nosotros empezamos, como tampoco no somos ni educadores diferencial, nada, no podíamos descifrar lo que tenía, entonces tuvimos que, para llamarle la atención a ellos, buscar alternativas. Y yo como tengo hijo que es más grande, yo le llevaba autito a él, para que él estuviera con el autito por mientras nosotros hacíamos la actividad, entonces ahí él ponía atención. Y nos percatamos que la madre de él lo maltrataba, y diciendo que la madre era carabinero. Y de repente llegaba con un chichón grande, o cuando iba al baño a orinar, el potito tenía como hematoma, entonces nosotros empezamos a notar. Yo le dije a la educadora esa vez, y la educadora no quería porque decía que le tenía temor a que echarse un carabinero. Claro, mira, es que por eso la postura que uno tiene ante estas situaciones es muy importante. Yo como directora regional me tocó muchas veces ver este tipo de cosas, ¿ya? Y me tocó muchas veces recibir de parte de los padres, ¿ya? Acusarme de que yo los estaba poniendo en tela de juicio. Y no es eso.
Tú nunca estás diciendo, uno no está diciendo, oh, mire, la mamá le pega, el papá, no sé qué, o la abuelita. Uno no dice eso. ¿Cuál es la postura del profesional? La postura del profesional es decir, estos son los hechos, como tú dices, un cototo acá, el potito rojo, ¿cierto? Hechos puntuales. ¿Qué es lo que hacía esta educadora? Sí. Tenía anotado en un cuaderno hechos puntuales. Y ante esos hechos puntuales, ¿ya? Que son absolutamente objetivos, que nadie puede decir que no existen, tú estás diciendo a la autoridad que investigue. No estás diciendo nada más. Tú no estás diciendo ni que fue la mamá, ni que la mamá es mala, ni que la mamá es buena, ni que... El juicio no es tuyo. Y eso es lo que los papás tienen que entender. Cuando uno le dice al papá, mire señor, yo no estoy diciendo nada contra usted. Lo que yo a usted le digo es que esto es lo que está ocurriendo. Y nosotros como institución estamos obligados, ¿cierto?, a buscar una investigación, si así lo estima conveniente el juzgado de menores. Y se acabó. Y ahí uno no tiene nada más que temer. Entonces, cuesta porque uno lo toma personal. Pero por otro lado, siempre hay que pensar, ¿qué pasa? Tú eres la voz de ese niño. Sí. La única voz. No tiene otra. Entonces, si ustedes no activan, nadie activa. Pero también yo estoy de acuerdo contigo, Virginia, que nos falta apoyo, tenemos temores, nos falta claridad todavía al respecto. Trabajar No, porque a mí me llegó esa ocasión y yo me dirigí con la directora prácticamente, como le tengo un poco más de confianza, le expliqué la situación y ella me dijo que ella me prestaba el celular para sacarle foto al niño para mostrarle los hechos, porque la mamá decía, no, si se pegó acá en el jardín. Entonces Bueno. nosotros teníamos como respaldo la foto y además el departamento de infancia, llegó la coordinadora también y la coordinadora fue a hablar conmigo para preguntarme los hechos, porque había yo expuesto esta situación, que era una situación que ya no era ni primera vez ni segunda vez, sino que viene a ocasiones muy ocurrentes que se está mucho... Claro. Mira, haciéndose... lo que tú dices es muy cierto también, que en el fondo cuando un niño presenta alguna situación, ¿cierto? No solamente estoy hablando de golpes, sino que pueden ser otras, ¿cierto? Pueden ser abandono, pueden ser negligencia, otras. Es muy importante también, como dices tú estás dando un apoyo a tu institución, porque también ocurre mucho que después el apoderado dice que eso ocurrió en el jardín. Y después la que está en tela de juicio eres tú como técnico, tú como educadora. Entonces, muy importante fijar, ¿cierto?, dónde el niño está siendo vulnerado en sus derechos para poder ir al rescate de ese niño, donde sea. Muchas veces los niños vienen en bus, uno no sabe si fue en el trayecto, ¿cierto?, si fue en su hogar, uno no lo sabe. Entonces, es muy importante porque también esa mirada de la institución de decir, bueno, también nosotros nos estamos tratando de poner a resguardo, ¿cierto?, porque muchas veces ocurre que el apoderado dice que ha ocurrido en el jardín. Sí. ¿Cierto? Es como un respaldo que tienen ellos, como diciendo, pasa en el jardín. Pasa en el jardín. Cuento corto, el niño le hicieron estudio, lo llevaron a una escuela diferencial para ver el aprendizaje, para determinar lo que pasaba, fue un neurólogo y psicólogo infantil. Ahí se definió que el niño sí sufría maltrato por parte de la madre, porque no comprendía que él tenía déficit atencional y aparte era autismo. Lo que sufría. Ya, Entonces, la mamá se desquitaba con él y con su hermanito más chiquitito que imitaba todo lo que hacía el Joaquín. Claro. Entonces agarraba a los dos y después ya empezaron a llegar los dos con moretones, entonces ahí quedó ya con el departamento de la infancia, se derivó todo ahí y están con control, lo controlan cada un mes, lo van a visitar a la casa para ver cómo sigue la situación. Perfecto. Si no, se le van a quitar la tuición de ella. Claro. Bueno, yo creo que eso es súper importante porque en el fondo ahí te muestra cómo tú puedes cambiar la vida de un niño. Tan sencillo como eso. No hablar o hablar. ¿Te fijas? Ya, vamos a seguir, chicas. Entonces tenemos aquí otro aspecto que vamos a tocar que es importante, decíamos el trabajo, ¿cierto?, con los otros profesionales, el trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Que decíamos que cuando uno trabaja en colegio, hay veces que hay una dupla psicosocial en el colegio. No sé si hay alguna que trabaje en colegio y que tengan orientadora y psicóloga, por ejemplo, o psicólogo. ¿No?
¿ya? Porque generalmente se da en los colegios, ¿ya? Es más difícil encontrar en los jardines, que son más pequeñitos. En las instituciones grandes también, ¿cierto? Lo que es Fungi, lo que es Integra también tienen un equipo de apoyo, ¿cierto? De psicólogo y de asistente social, que eso es una gran ayuda para las educadoras, ¿ya? Entonces, tenemos, y si no lo tuviéramos, entonces, ¿cómo para lograr esta mejor atención temprana, para llegar oportuna y para poder cubrir todos los frentes? ¿Cómo trabajo con los profesionales de la salud y con los profesionales del servicio social también? ¿Ya? Que a lo mejor los tengo que ir a buscar al consultorio, como ustedes decían, pero existen y yo los puedo buscar y puedo activar una red y puedo mejorar esa red de atención temprana para los niños. ¿Ya? Entonces tenemos acá la participación, ustedes ven a los niños al centro, entonces cuando hablamos de trabajo interdisciplinario, hablamos desde la salud, la educación y los servicios sociales también. Ya, voy a pasar, si logro pasar. ¿Ya? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que estamos necesitando para lograr esta atención temprana, para entenderla, para llevarla a cabo, para que efectivamente la echemos a andar? Un lenguaje común, entender todos de qué se trata una atención temprana, para qué sirve, ¿cierto? Este traspaso de información, cómo yo, profesional, explico también lo que está ocurriendo con los niños. Una formación profesional pertinente y permanente, ¿cierto? Lo que ustedes están recibiendo hoy día, pero permanente, cómo sigo profesionalmente siempre perfeccionándome, ¿ya? Y un diálogo con los otros profesionales, con las familias, con los entornos. ¿Ya? Tenemos un servicio, ¿cierto?, que hoy día nos entrega esta red importante de atención a los niños, que es el Chile Crece Contigo, y que es de lo que ustedes me hablan de los consultorios, ¿cierto?, donde hay también una educadora, y en donde uno puede acercarse. Ya no me voy a detener aquí, es importante que sepamos que existe, ¿ya?, que están relacionados ahí, ¿cierto?, salud nuevamente, desarrollo social y educación, los tres aspectos, los tres ámbitos, ¿ya?, y que tiene, ¿cierto?, una estructura a nivel nacional, ¿cierto?, nacional, regional, provincial, comunas. ¿Ya? El Chile Crece Contigo, ¿cierto?, atiende a los niños desde que las mamás están embarazadas, dijimos que quedan registrados desde el primer control, ¿ya? Y tenemos ahí, ¿cierto?, que tiene algunos programas que son para todos los niños, como por ejemplo, ¿cierto?, la información en la página, programas de radio, etcétera. Tenemos después, ¿cierto?, un porcentaje más pequeño de niños y niñas, ¿cierto?, el sistema público de salud, ya que reciben atención, que son los que yo les digo, los que quedan registrados al momento del nacimiento, ya, y que se siguen controlando en el sistema de salud. Entonces ahí ellos tienen otros apoyos, y por último también tenemos apoyos para un grupo menor, ¿cierto?, que son los niños de más alta vulnerabilidad, ¿ya? Entonces tenemos el Chile Crece Contigo como un aspecto importante que trabaja a nivel nacional, ¿cierto?, con los niños y las niñas, y en la estimulación lo más temprano posible. ¿Ya? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Cuál es el rol entonces de la educación inicial? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que le toca hacer? ¿Cierto? Ahí vemos una observación, ¿cierto?, detección y derivación, lo que tú me decías, observo, detecto, ¿ya?, y derivo, si hay que derivar, generalmente hay que derivar, ¿cierto? O trabajar en conjunto, en un trabajo interdisciplinario. Articulación con los equipos profesionales, ¿ya? Si no se acerca al consultorio, me acerco yo, le digo a mi directora que nos acerquemos, que hagamos reuniones, que estemos pendientes, ¿ya? Alianza con las familias, acompañamiento y orientación, ¿ya? La familia es muy importante, ¿ya? Aunque no nos guste la familia muchas veces, tenemos que traer a la familia, acompañarla en el proceso con niños con problemas de desarrollo, ¿cierto? Y orientarla, explicarles. La gente tiene que entender qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, por qué es bueno o por qué es malo para su hijo, ¿ya? Apoyar y favorecer procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños, ¿ya? Ver en qué están más deficitarios, apoyar. Flexibilizar el currículum, ya lo habíamos visto en la diversidad, cómo nosotros podemos hacer adecuaciones, ¿cierto? Cómo podemos flexible, en donde todos quepan y no nos quede ningún niño afuera.
¿ya? Y diseño de objetivos en colaboración con la familia. Cómo con la familia me comprometo a que el niño avance para lograr este objetivo. Yo trabajo en el jardín, el niño recibe ayuda en el consultorio y también trabaja la familia. Familia comprometida. Entonces aquí vemos, ¿qué sucede con la familia? Habíamos estado hablando, ¿cierto? Lo difícil que es para la familia. Para la familia es difícil, ¿cierto? Enfrentarse a estos problemas de desarrollo de sus niños, a estas dificultades, a estos tiempos diferentes, a esta diversidad, ¿ya? De no pertenecer al grupo, de que mi niño no sea igual a todos los demás, ¿cierto? Entendiendo de que la sociedad me dice que tiene que ser igual a todos los demás. Entonces, tenemos aquí que la Convención de los Derechos del Niño se nombra a la familia, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nuevamente aparece la familia, ¿ya? Y en la Constitución Política de la República de Chile aparece nuevamente la familia. Es decir, todavía la familia considerada en todos estos aspectos como una unidad importante para el trabajo con los niños y las niñas, con deberes y con derechos. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿qué pasa, cierto, la familia y la discapacidad? ¿Qué pasa con las familias que tienen un niño con alguna discapacidad, cierto? Diagnosticada o no. ¿Ya? Primero, cierto, como aparece ahí, la conmoción, no saber qué hacer, no saber para dónde arrancar, ¿cierto? No entender nada. Después viene el rechazo, ¿cierto? No, mi niño no tiene nada, eso lo han visto muchos ustedes. No, mi niño no tiene nada y los niños lo pasan súper mal porque además no hay un apoyo, entonces los papás quieren que vayan a los colegios regulares y los niños lo pasan pésimo, entonces al final viene el decir no, no tiene nada. Después viene entonces la tristeza, ¿cierto? El pesar. Después viene la aceptación, ahí ya vamos surgiendo, ¿cierto? Y la reorganización, que es la que nos permite movernos y trabajar entonces con los equipos, y ahí está la educadora, está el equipo del consultorio, ¿cierto? Está el psicólogo, ¿cierto? Y también el entorno que lo apoya. Entonces, para la familia tiene un proceso, hay que respetar, nos puede llegar a nosotros el niño, ¿cierto? Con su familia, a lo mejor en un momento de rechazo, en el momento de la tristeza, ¿cierto? En el momento de la aceptación, de la conmoción, en distintos momentos, y tenemos que comprender y apoyar. ¿Ya? Entonces decíamos de que la atención temprana nos proponía también un trabajo con la familia, importante, no solo con el niño, ¿cierto? Atender y cubrir las necesidades y demandas de las familias y el entorno en el que el niño y niña se desarrolla. Entonces tenemos que, cuando creamos estas acciones para trabajar con los niños, tenemos que pensar inmediatamente familia y inmediatamente entorno. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer una atención temprana, voy a planificar, voy a proponer una atención temprana para un niño o para muchos niños, tengo que trabajar también con familia, tengo que trabajar con el entorno. Y ahí estamos. Entonces, vamos a ver. ¿Se ve? Díganme que sí. Sí. Ya. Sí. Ya, súper. Dice, gracias. Gracias. Gracias, dice. No, ¿no se ve? ¿No? No, quedó pegado con el power Ya, no anterior. sé. Ya voy. Gracias, que me decía gracias, pero que me decía gracias. Ahora, Gracias. a ver, ok. Profesora, Sí. Hábleme nomás, hábleme mientras yo trato de solucionar. Ahora, ¿sí se me entiende? depende de la institución. Dice. Ya, hábleme. No, ¿qué me depende de quería? la Zaida. Sí, De Zaida, repente, depende de la institución, igual está la red de apoyo de Senadi. sí, claro, que el Senadi también trabaja con nosotros. Lo que pasa es que, por eso te digo, activar redes, las que tengamos. De repente el consultorio es lo que tenemos más cerca, pero activar redes. Sí, perfecto. Y ellos ayudan igual a las familias, igual que una ayuda fundamental al personal, al equipo aula, como a las familias. Es verdad. Son muy buen apoyo. Sí, ¿Dónde trabajas tú? en un CESI, pero En de un Junji. CESI, la Junji.
Claro. Sí, igual tuve un niño con hipoacusia y ahí se contactó con CENAD y ellos vinieron educadora diferencial, psicóloga, vieron con la familia, el apoyo. Fantástico, fantástico. ¿Viste? Lo que pasa es que eso es súper importante porque tú como educadora vas a ser la encargada de activar esas redes. De repente los papás no saben, si uno no los ayuda también, ¿te fijas? Entonces es importante lo que tú estás diciendo. Ya, chica. ¿Alguien más me habló? Ya, vamos a ir al taller, ¿les parece? ¿Ya? Vamos a ir al taller. Entonces el objetivo del taller, ¿cierto?, es analizar desde su experiencia laboral la importancia de la atención temprana, el trabajo interdisciplinario y la familia en el contexto de la inclusión. ¿Qué vamos a hacer? Les puse ahí material de trabajo. Ese material ya está subido a la plataforma. Ya hay un texto que se llama Familia y Discapacidad. Ya hay un PPT, que es el que vimos recién, que es el de atención temprana. Ya hay 2 videos que quiero que los vean. ¿Ya? Familia, escuela y comunidad, ¿ya? Y playa y montaña, porque hay 4 videos, pero estos 2 vamos a trabajar. ¿Me están siguiendo? Sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar, ¿cierto?, comprensivamente el material de trabajo. El texto, ¿cierto?, el PPT, los 2 videos, ¿ya? En grupo. Y después vamos a hacer esto. Considerando el material de trabajo y tomando como referencia algún caso de su experiencia laboral, ¿ya?, proponga una intervención de atención temprana. Letra A. Describa el contexto, ¿ya? Edad, cuál es el problema de desarrollo que ustedes vieron. ¿Ya? Si no tienen ningún ejemplo de su campo laboral, ya en todo el grupo no tienen ninguno, que no lo creo, pueden ustedes hacer uno inventado, pero ojalá sea del campo laboral, algo que ustedes hayan vivido. ¿Ya? Entonces, descripción del contexto, el mayor detalle que me puedan poner, ¿ya? Explicar el trabajo interdisciplinario, si existió o si no existió, cómo debiera existir, ¿cierto? Y después describa y fundamente las acciones a seguir con los párvulos o con el niño o la niña, con la familia o las familias y también con el entorno. Cómo sensibilizamos el entorno, ¿cierto?, para el trabajo de atención temprana con ese niño. ¿Dudas? ¿Consultas? Porque ya son las 3. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Ya. En la plataforma, chicas, está también la rúbrica con la que se va a evaluar. Entonces, lo hacen, pueden revisar la rúbrica y ahí después lo mandan. ¿Ya? Yo voy a dejar abierto la entrega hasta las 5:30 de la tarde. Si alguna tiene algún problema, como siempre en el chat me pone, profe, necesitamos un poco más de tiempo. Porque igual tienen que leer y tienen que ver, son cortitos los videos, ya lo más largo es el texto. Profe, ¿todas debemos subir el taller? Todas deben subir el taller. ¿Ya? Eso es individual. No, es grupal, es un trabajo grupal de análisis, pero lo van a subir cada una. No como lo hicimos con la tarea, porque la tarea era muy pesada, por eso no las obliga a todas a subirla, pero en este caso para que quede el registro de que todas lo hicieron. ¿Ya? Profesora. Sí. Bueno, en mi caso, por ejemplo, Claudia Gutiérrez está dando un examen. Sí, ella no puede participar del taller. Ella no puede, ella ya sabe. Claro, y Karina Saldivia es la que tenía problemas con el internet y se le apagó su computador, entonces vamos a trabajar solamente las 2 por el celular prácticamente. Claro. Entonces, ¿Usted el lo tema hace de enviarlo, no, claro, lo yo lo voy a hacer con... No, pues lo envía usted y me pone una notita por ahí que me diga que usted trabajó con Karina y que ella tenía problema en la luz y por lo tanto no lo subió. No hay problema. Ya. No hay problema. Y con Claudia Gutiérrez ya lo tengo hablado con ella. Ella ya sabe que no participa ahora. Hoy está dando una prueba en otro lado. ¿Ya? Ya. ¿Estamos, chicas? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? No. ¿No? Ya. Entonces, nos vamos a poner a trabajar. Si nos da nuestro tiempo, nos vamos a juntar un cuarto para no, a las 5:15 nos juntamos.
5:15, ¿ya? Ahí nos ponemos de acuerdo para hacer el cierre de la clase y ustedes me cuenten cómo va. ¿Les parece? Como a las 5:15. ¿Estamos? Ya. Sí. Ya, listo. Ahora entonces vamos a trabajar. ¿Ya? Ya. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Saida. Saida, salúdame. No te desconectes sin saludarme. Ahora. Ah, muy bien. Ahí sí. ¿Qué andas con tu tarea? Ya. ¿Cómo se cierra? ¿Claudia? Desconéctate ya.